Ujú. ¿Estamos? ¿Se oye? Sí, perfecto. Ya. Muy bien. Muy bien. Ya. Entonces, el ejercicio 3, casi igual, muy parecido al ejercicio 2. Solamente cambian las condiciones iniciales del principio. Hay dos CPUs. A ver. Hay dos CPUs. Una se administra con shortest job first, que puede expulsar, la otra con round robin. Y el cambio de contexto fuerte toma una unidad de tiempo en cada uno. Ya, además, el dispositivo de entrada-salida se administra con FIFO, igual que en el anterior. Ya. Entonces pasamos a ver, aquí, ya. Y entonces, por aquí se puede ver más o menos, antes de pasar a la explicación, digo, antes de pasar a la explicación, algo así es lo que está, como se ve bueno, el sistema operativo, las dos UCP y la por entrada salida. Entonces, las ráfagas que van a entrar, pues pasan por cola listo, luego a CPU, a veces regresan a la cola listo, vuelven a pasar a CPU, pasan a entrada salida, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Voy a volver a poner esto. Ahora sí. Bien. Entonces, ¿cómo se desarrolla esto al empezar? Aquí están los tres trabajos, les voy a decir procesos por fines prácticos. El momento en el que llegan, 0, 3 y 6, y aquí las ráfagas de CPU son eh, las que están en negrita, respectivamente 1 o 2 dependiendo de la CPU en la que está. Ya. Entonces, el proceso número 1 llega en el tiempo 0, como de costumbre, y se va a tardar hasta el tiempo 9. Entonces, a ver, mientras va llegando al tiempo 9, el proceso 2 llega en el tiempo 3, pero no lo va a interrumpir ni nada por el estilo porque está llegando en el tiempo 3, pero a la siguiente CPU, es decir, a esta que tiene round robin. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que llega con su ráfaga de 6 en el tiempo 3 y avanza hasta el 7, ¿ya? Hasta ahí han pasado 4 tiempos, no más que el proceso 3 llega a su primera ráfaga en el tiempo 6. Bien, entonces en ese momento no lo va a interrumpir ni nada por el estilo porque tiene que pasar 4 tiempos en el round robin. Y cuando llega al 7, ahora recién vuelve a meter al proceso 2 en la... Bueno, no lo mete en la cola, se tarda un momento en meterlo en la cola, este momento de aquí cambia de contexto. Y mientras hace eso, ahora está sacando el proceso 3 de la cola. ¿Ya? También ocurre aquí en el cambio de contexto. Entonces, para el tiempo 8, ya entra el proceso 3, digo, la primera ráfaga del proceso 3 para procesarse aquí. Igualmente van a ser 4 tiempos, por eso se tarda hasta el 12. Mientras sucede eso, o sea, entre el 8 y el 12, el proceso 1 en la anterior UCP ya ha terminado. No más que, bueno, terminó su primera ráfaga. No más que al terminar esa ráfaga, ningún proceso lo va a interrumpir ni nada. Hay como un tiempo que no se usa esa CPU. Eso va a durar hasta el 21. ¿Ya? Entonces, bueno, es lo que pasa en este caso, donde más se trabaja, digamos, es entre estas dos, de la UCP2 y el dispositivo de entrada-salida, pero igual voy a decir que está sucediendo mientras tanto. Entonces, en los primeros momentos de ese tiempo donde no se trabaja en la CPU, sí se está trabajando aquí en el dispositivo de entrada-salida. Porque si bien terminó en el 9 su primera ráfaga, el proceso 1, ahora viene su ráfaga de entrada-salida, esa que duraba 5. Entonces, llega y como es primero en llegar, primero en atenderse, dura sus 5 tiempos esa ráfaga, dura hasta el 14. Mientras está sucediendo eso, pues, eh, pues el proceso 3
el proceso 3 que había estado en la CPU número 2 terminó su primera ráfaga en el tiempo 12. Entonces ahora va a pedir una ráfaga, pero de entrada-salida. Pero esa ráfaga de entrada-salida se va a meter a la cola de entrada-salida. No puede interrumpir porque esto es primero entrar, primero entrar arriba. Entonces está en la cola de entrada-salida. Ya. De ahí avanzamos hasta el 14. Y en el 14 si han pasado dos cosas. Voy a explicar primero la entrada-salida. En el tiempo 14, la primera ráfaga del proceso número 2, porque recordemos que había sido interrumpida, termina de ejecutarse y por lo tanto pasa a la cola de entrada-salida porque está pidiendo una ráfaga de entrada-salida. Ya. ¿Qué era esto de que había sido interrumpida? Bueno, en el tiempo 12 acabó el proceso 3 su primera ráfaga y ahora el proceso 2 tenía que terminar las dos ráfagas que le quedaban. Entonces 12, 13, 14 termina su primera ráfaga el proceso 2. Entonces justo en ese momento pasan dos cosas. Por un lado en la entrada-salida el proceso 3 que estaba en la cola comienza a ser atendido, al que estaba en la cola ahora está siendo atendido. Y por el otro lado, ahora es el proceso número 1 el que es atendido en la UCP2. Ya, entonces vamos a ver acá una ráfaga de 3. Como le toca una ráfaga de 3 y el quantum de round robin es 4, se ejecuta toda la ráfaga y dura esto hasta el 17. Ahora, justo en el 17 está ocurriendo algo en la cola de entrada-salida, que es que la siguiente ráfaga del proceso 3, de 14 al 17, ha terminado. Entonces el proceso 3 vuelve a pedir una ráfaga a la CPU, y esta CPU es la número 2, o sea que ocurren estas cosas al mismo tiempo. La ráfaga de entrada-salida termina en 17, la ráfaga de UCP número 2 entra en el 17. Es como que no se pierda tiempo entre estos dos. Y entonces, bueno, técnicamente la ráfaga que entra a la CPU número 2 dura 5 y el round robin es de 4 y debería cortarla, pero esta que está entrando no es interrumpida en ningún momento. Entonces, el round robin lo que hace es hacer los primeros 4, pero luego continuar lo que faltaba, porque no hay nadie más en la cola del UCP. Ya. Mientras estaba pasando eso, pues ocurren cosas tanto en la entrada-salida como en la CPU1. En la entrada-salida, pues, dispositivo de entrada-salida, pues, el P número 2, que estaba en la cola desde aquí, desde el tiempo 14, hace su ráfaga de 4 tiempos y se tarda hasta el 21, ¿ya? Y en el mismo momento 21, que recordemos el 23 seguía, el P3 seguía siendo atendido en la UCP número 2, el proceso número 2 pide una ráfaga, pero no de esta UCP, sino de esta UCP de arriba. Ya. Entonces, aquí en el tiempo 21 termina su ráfaga de entrada-salida, comienza su ráfaga de CPU, pero en la CPU número 1. Ya. Ahora aquí. Lo que pasa después es que el proceso número 1, el siguiente en la cola, aquí está, en el momento 17 estaba en la cola, y termina su ráfaga de entrada-salida que dura 2. Por eso dura hasta el 23 solamente. Mientras esto estaba ocurriendo, el proceso número 3 ya había terminado su CPU, ha pedido la entrada-salida, así que se mete a la cola. Y también mientras esto estaba ocurriendo, el proceso 2 también se mete a la cola, solo que en el momento en que acaba la ráfaga que está diciendo, en el momento 23. Ya, a ver. Ya. PSU1 acaba de terminar su ráfaga de entrada-salida, así que va a pedir una de CPU. La pide del CPU número 1 y pide una ráfaga que dura 6. Ya, entonces lo que vemos aquí es que si pide 6, muy probablemente lo vuelvan a interrumpir porque es una ráfaga muy larga. De hecho, eso es lo que va a pasar. Y entonces, proceso número 1 se tarda 23, 24,
25 y ya lo interrumpo. ¿Quién lo interrumpió? Pues acá en entrada-salida había el proceso número... este es el 2, pero acá entró, acá está la primera con el 3. El proceso número 3 hace una ráfaga de 2, y justo aquí en el momento 25 ya está pidiendo su procesamiento en la CPU número 1. Eso quiere decir que va a interrumpir al PSU1. El PSU1, recordemos que su ráfaga era de 6 y solo avanzó 2, del 23 al 25, 2. Entonces, como le quedan 4 y lo que está pidiendo el proceso número 3 es una ráfaga de 2, entonces la computadora hace la comparación. La ráfaga del proceso 3 dura 2. La ráfaga del proceso 1 le quedan 4. Entonces voy a ejecutar la del proceso número 3. Entonces hace un cambio de contexto porque está expulsando el proceso número 1 y hace esta ráfaga que dura 2 del proceso número 3. Ya era su última ráfaga, era la de aquí. Entonces termina. Ya una vez que la termina en el tiempo 28, el proceso número 1 es el único que se quedó en la cola, que metió la cola en el tiempo 26, termina de ejecutar esos 4 tiempos que le quedaron. Y cuando lo termina, se va. Mientras estaba ocurriendo esto, el proceso número 2 también pidió su CPU, solo que no estaba pidiendo la CPU número 1. Estaba pidiendo, aquí abajito está, la CPU número 2. Entonces, si bien aquí en el entrada-salida es una ráfaga que duró 3, la terminó en el tiempo 28 y continuó su siguiente ráfaga en la CPU número 2. Dura más que del 28 al 33, dura más que el Quantum Round Robin, pero como no hay ningún otro en la cola, es como si fuese de corrido, es como si hubiese una raya partiendo, ¿no? Solo que por fines prácticos se ha dibujado así. ¿Ya? Entonces, hasta ahora esto ha sido el paso de los 3 procesos con sus interrupciones y con las condiciones iniciales del sistema operativo. Y voy a pasar a las preguntas que daba el ejercicio. Ya, muy bien. Esto es un poco el análisis que se hizo en el anterior igual. Para empezar, hay una utilización de la CPU, solo que esta vez hallamos esa utilización tanto para la CPU 1 como para la CPU 2. Bien, y entonces simplemente se suman las ráfagas en total que usaban CPU 1 y se dividen entre cuánto terminó durando todo al final, ¿no? Si fue en la CPU 1 comenzó todo en el tiempo 0 y terminó todo en el 32, duró 32. Y algo parecido con la número 2, nomás que comenzó en el 0 y terminó en el 33. Ya. Entonces, la cosa que intento decir es que se toma esa razón, ese ratio entre los dos números, y en la CPU1 sale que se usó casi 60%, y en la CPU2 sale que se usó casi 70%. Se usó más la CPU2 como intentaba decir al principio. Bien. Entonces, además de estas utilizaciones de CPU, calculamos tiempo de espera promedio y tiempo de retorno promedio. Y tiempo de espera promedio es otra manera de decir cuánto tiempo he estado en la cola, cuánto tiempo he estado esperando hasta que lo atendiesen. En el caso del proceso 1, acá no cuento porque acaba de entrar. En el caso del proceso 1, a ver. Ya, en el caso del proceso 1, bueno, en estas tres oportunidades lo atendieron tan pronto entró a la cola. Es hasta el momento 17 en el que entra entrada, salida y tiene que esperar 4 tiempos, y pasan 4 tiempos. Y de ahí más adelante, el proceso 1 también queda en la cola en este momento en el tiempo número 26.
y espera hasta el 28 2 tiempos. Aquí 27, 28 recién lo tiene. Entonces, esos números que dije, el 4 y el 2, se suman aquí. 4 más 2 es 6. Algo parecido se hace por cada vez que tiene que esperar el proceso número 2. En este caso lo dejan esperando no 2 veces, sino 3 veces. Una de 4, la siguiente de 3, la siguiente de 2. Igual con el número 3 lo dejan esperando 3 veces, una de 1, otra de 2, otra de 1. Y el promedio de esos tiempos de espera va a ser, pues, casi 6, 6,333. Ya. El tiempo de retorno es otra manera de decir cuánto se tardó desde que entró su primera ráfaga hasta que salió su última ráfaga. Que en el caso del proceso número 1, pues su última ráfaga salió en el momento 32, pero su primera ráfaga entró en el momento número 0, así que de ahí que el tiempo de retorno sea 32. En el proceso número 2 sería algo parecido con el tiempo 33, que salió su última ráfaga, y el tiempo 3 en que entró su primera ráfaga, y así. Y con el número 3 salió su última ráfaga del 28, entró su primera ráfaga del 6. Tenemos estos 3 números al final. El promedio de estos tiempos de retorno termina siendo 28. Y entonces con ese número nos quedamos. Ya, pausar un momento. Está bien. Ya. Me pueden hacer consultas, dudas. En realidad el ejercicio, esas dos cosas eran las que pedía, no había que escoger como en el anterior ni nada por el estilo. Y eso era de lo que se trata el ejercicio. ¿Sí? ¿Hay alguna consulta? ¿Alguna observación que se le puede hacer? Lo que explicó Lucky. ¿No? ¿Qué tipo de multiprocesamiento es este? ¿Qué tipo de multiprocesamiento está haciendo este sistema operativo? De multiprocesamiento. ¿Sí? ¿Qué tipo de multiprocesamiento está haciendo este sistema operativo? Bien. Estas dos CPUs pues tienen un algoritmo distinto y tienen una funcionalidad distinta. Entonces es antisimétrico. O sea, sería simétrico si ambas tuviesen la misma configuración acá, pero difieren en eso. ¿Por qué es asimétrico? Porque no tienen la misma funcionalidad. Esta fue Ya. implementada con SJL y esta con Round Robin. Ya, pero más que eso es porque las ráfagas van destinadas a una cierta CPU, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando está en el esquema ahí, en la tablita esa que tú mostraste, la tablita de Claro, eso trabajos, si tú la acaba de miras, salir. la primera ráfaga del proceso 1 tiene que ejecutarse en la CPU 1, la segunda en la CPU 2 y la tercera en la CPU 1 nuevamente. En cambio, la del proceso 2, la primera en la CPU 2, o sea, tienen asignada CPU, ¿cierto? Esto indica de que esa ráfaga tiene alguna característica especial, ¿cierto? Que el sistema operativo la detecta y debe ser ejecutada en esa CPU por la funcionalidad de la CPU, pero no por el algoritmo de planificación. Cuidado con eso. O sea, yo podría tener multiprocesamiento simétrico, obviamente con varias CPU, no multiprocesamiento, tiene que haber más de una CPU, y con algoritmos distintos de administración de la cola, de administración a corto plazo, digamos, de planificación a corto plazo, en las colas listo. Los algoritmos de planificación no tienen que ver con la simetría o la asimetría. Lo que tiene que ver con la simetría o la simetría es precisamente las ráfagas de CPU. Este mismo ejercicio yo lo puedo hacer sacando todas las indicaciones de las ráfagas de CPU. ¿Sí? Estoy sacando la segunda línea donde dice ráfaga y dice número de CPU, sacando esa línea, número de CPU, sacándola, y entendiendo de que
las ráfagas están intercaladas, una ráfaga de CPU por una ráfaga de entrada y salida, una ráfaga de CPU, ¿cierto? Entendiendo eso, yo lo podría hacer y aplicando los mismos algoritmos, ¿sí? Entonces, ¿cómo hubiese sido? Porque es bueno, ¿cierto?, ver un poquito más allá, de acuerdo a la materia que pasamos. ¿Cómo hubiese sido entonces esto? ¿Cómo lo hubiera cambiado yo? ¿Cómo hubiera cambiado la ejecución? No es necesario hacerlo, pero más o menos, por ejemplo. ¿Qué hubiera cambiado de lo que usted empezó? Empezó tirando los 9 a la primera CPU y luego los 6 del proceso 2 a la segunda CPU. ¿Sí? Y Sí, como no tienen números, podrían ser a cualquiera, ¿no? Pero seguramente va a tirarlo a la CPU 2 porque está vacía. ¿Vamos? Cuando llega el proceso 3, ¿cierto? Podría ir a la 1 o a la 2. Supongamos que haya llegado a la 2. En ese caso se hace un cambio de contexto, ¿cierto? Y se sigue con el procesamiento del proceso 2. Pero lo que hubiera cambiado, ¿cierto? Sería la ráfaga, la segunda ráfaga del proceso 1, que ya no iría a la CPU 2, sino que iría a la CPU 1 porque la CPU 1 está vacía en este momento, o está ociosa. Entonces, el multiprocesamiento simétrico obviamente intenta que las dos CPU estén ocupadas la mayor cantidad de tiempo, ¿no? Que no tengan tantos tiempos de ociosidad como ocurre en este caso, producto que es un multiprocesamiento asimétrico. ¿Se entiende o no? claro, todo ese, o sea, si cambian si se quita esta línea de aquí y empiezan a llegar los procesos a la CPU que esté desocupada, esto cambia mucho a como se está viendo aquí. Claro. Incluso fíjate que cuando el proceso 1, cuando yo hice el cambio de contexto abajo, en la CPU 2, en el tiempo 7-8 que tienes ahí tú, hice un Sí, cambio de contexto, ¿cierto? Fuerte, y tiré al proceso 2 a la cola de esta CPU. claro, ¿Sí? los- Lo tiré a la cola. Si yo hubiese tenido, ¿cierto? Puede ir a esta cola o también, porque recuerden de que los datos intermedios o los datos transitorios que se cargaron al VCP proceso 2 están en el VCP proceso 2. Por lo tanto, yo podría haber, en vez de ponerlo a esta cola, haberlo puesto a la cola de la CPU 1, porque el proceso 1 va a terminar primero que el proceso 3. ¿Sí? Entonces, el proceso 2 partiría ejecutándose a partir del tiempo 9 en la CPU 1 y lo que le resta, que serían 2 unidades de tiempo, ¿no? Entonces, sí, en ese caso, ¿cierto? Si tuviese un planificador más, o mejor dicho, un algoritmo de procesamiento simétrico más elaborado, yo podría, incluso los cambios de contexto, en vez de encolarlo a la misma cola de la CPU de la cual estoy pulsando, ponerlo a otra. Imagínate que en el tiempo 8 la CPU 1 hubiera estado ociosa. Entonces, a partir del instante 9, bueno, el instante 8. Entonces, en vez bueno, hago el cambio de contexto acá porque el proceso 2 llegó acá, perdón, el proceso 3 sí, llegó acá, y en vez de expulsar el proceso 2 y dejarlo en la cola de la CPU 2, lo podría dejar en la en, cola de en la la 1. CPU 1 porque está vacía, ¿no? Sí, se aprovecha Eso, el tiempo ocioso. esa es la gracia del multiprocesamiento simétrico, ¿no? Pero ahí obviamente tengo que tener una capacidad de ir distribuyendo la carga entre comillas, de la cola listo, que en este caso la cola listo serían dos colas, ¿no? Una administrada por SJF y otra administrada con un Ron Robin 4. Pero externamente se podrían ver como una sola cola listo, ¿cierto? En la cual llegan los procesos a pedir USP y no importa cuál de las dos vaya. En este caso, en este problema, sí importa, porque lo dice obviamente la tabla Sí, lo de, fijan. digamos, el enunciado, ¿no? Lo fija. ¿Estamos? Entonces eso es un Claro. poco una observación más que nada, no quiere decir que es para enlazar los contenidos que hemos pasado, ¿no? Cuando hablamos de multiprocesamiento simétrico y asimétrico. Y lo otro es el tiempo de observación, que me parece que lo cambiaste en la primera CPU. Fíjate el tiempo de observación para la utilización de la CPU. Aquí están los tiempos. Aquí están. Claro, en la utilización de la CPU tú pusiste ahí 19 dividido por 32, siendo que el tiempo de observación es 33 para ambas CPU. Yo estoy examinando
el sistema que está funcionando sobre esta máquina y lo estoy observando del tiempo 0 hasta el tiempo 33, independiente si una de las UCP quedó ociosa en algún momento. Le va a ocasionar que tenga una menor utilización nomás. Entonces debería ser 19 dividido por 33 y 23 dividido por 33, como lo tienes ahí en la segunda. ¿Sí? Porque es el tiempo de observación que tú estás observando el sistema. No es que estés observando una CPU en particular, sino que estás observando cómo se comporta el sistema operativo con estos recursos, hardware, ¿cierto? Que son las dos CPU. Y entonces el tiempo de observación que tú te diste fue de 0 hasta que terminó el último trabajo, y el último trabajo que terminó fue el proceso 2 y terminó en el instante 33. Hasta ahí observaste el sistema. Por lo tanto, la utilización de la CPU 1 debería ser 19 dividido por 33. ¿Estamos? Claro. Sí, no había tomado en cuenta esto de que duraba hasta el 33 porque incluso conversando con mis compañeros decíamos que era 32, ¿no? Pero claro, Pero ahora no va a tiene variar mucho, más. ¿cierto? Porque si yo pesco, a ver, tengo una calculadora acá, no Sí, va a sí, variar yo también tampoco. lo calculé y lo Va a ser sale, 19 sale. dividido por 33, Ujú. no va a ser mucho la diferencia, 0,57. O Sí, sí, sea, sí, baja como 2%, algo claro. así. ¿Sí? Lo otro me parece que está correcto. El cambio de contexto acá era, digamos, la diferencia con lo otro, ¿no? Aquí el cambio de contexto duraba 1, y como no dice cuánto tiempo se está tomando para salvar los datos de los registros de la CPU en el VCP del proceso que sale y cargar los datos del VCP del proceso que entra a los registros de la CPU, como no dice eso, entonces yo tengo que asumir que durante el cambio de contexto está operando los dos BCP. Por lo tanto, ni el proceso, en el caso del proceso que sale, cuando empieza el cambio de contexto, no está en la cola listo ya, ni el proceso que va a entrar tampoco está en la cola listo. Por lo tanto, ninguno de los dos está esperando, sino que está haciendo algo con sus BCP. ¿Estamos? Claro. Está Bien, cargando y guardando al mismo tiempo. claro. Entonces, se asume de que ninguno de los dos está esperando. ¿Se entiende? Bien. Sigamos entonces con la pregunta. No sé si hay otra pregunta o alguna consulta sobre el ejercicio para poder darle término a la intervención de Lucky. ¿No? Acá todo bien, profe. Perfecto. Una última pregunta podría ser, a ver si es que se entendió bien lo que es el tiempo de respuesta, por lo menos para así esquematizarlo, no calcularlo. ¿Cómo sería el tiempo de respuesta del proceso 1? Ya. El, ya del proceso 1, bueno, la respuesta, el tiempo de respuesta lo hace como un promedio de otros promedios. No, pero solamente para el Ah, proceso 1, no calculamos para ya, los... claro, está bien, está bien. Sí. Eh, a ver, desde que llega su ráfaga Ujú. hasta que se vuelve a... No, sí. Desde que se solicita la ejecución de una ráfaga hasta que termina, ¿no? Sí, Eso hasta es. que se termina de ejecutar, claro. Y son ráfagas de Entonces, CPU. sí, Eso sí, es. sí. Entonces, la primera sería, bueno, acá es la ráfaga completa, sería 9 más, a ver, la siguiente es, eh, esta, no sé si termina acá, sí, acá termina. La siguiente sería estos 5 tiempos. No, no, pero eso es de entrada y salida. Ah, ya, ya, ya. Pero este Sería, tiempo de respuesta lo tomaría de ambas CPU, ¿cierto? sí, sí. Es Ya, por ráfaga entonces, de ráfaga de CPU que tiene el proceso, ¿no? ya, entonces de las dos CPU. El primero es ese tiempo que dura 9. El siguiente, pues, llega acá, pero es atendido de inmediato. Serían estos 3 tiempos. Ujú. De allí, ya sería este tiempo del 23 al 25. Justo lo tienen en el momento en que llega. 25 al 25. Acá habrían 2. Ah, no, esto sí interrumpido. No, no, no. No es hasta el 25. Es del 23 hasta el 32, que son pues, 9 tiempos, si no me equivoco. Sean los 9 de acá, los 5 de acá, más los 9 de acá. A ver, Los dos de la CPU 2, ¿no? sí, Son dos, acá ¿no? 9.
9-2. Me parece que son 3 acá. Son 3. Sí, sí, sí. Sí, Acá son hay 3. 9, acá hay 3, acá hay de nuevo 9. Ahí hay 18 más 3, 21. 21. Y tendría que dividirlo por la cantidad de ráfagas de UCP, ¿no? Que Sí, han sería sido 3. 3, 21 entre 3, 7. O Y sea, su tiempo de sería respuesta es 7. 7 unidades de tiempo. Bien. ¿Sí? ¿Correcto, no? Para los Sí, demás. Perfecto, eso son unidades de tiempo, ¿no? Que quiere decir que en promedio las ráfagas de este proceso se demoran 7 unidades de tiempo en ejecutarse. ¿Mm? Bien. Sigamos con la pregunta 4 entonces, ya que no hay más consultas y están todos claritos, ¿cierto? Y se la vamos a dejar al señor, aquí lo tengo anotado, déjenme buscar la lista, aquí está, el señor Bravo, del grupo 4, ¿sí? ¿Aló, aló? ¿Está Bravo, Sí, cierto? Sí, ahí está, sí. ya. Perfecto. Entonces veamos la pregunta 4 y ya con eso le damos término al puzzle. ¿Se ve? Sí, Adiós. Bueno, empecemos. Dice que a un sistema que cuenta con una OCP y dos dispositivos de entrada y salida le llegan dos trabajos con sus ráfagas respectivas como se muestra en esta tabla, y que las colas de entrada y salida están administradas con un algoritmo SJF no apropiativo. Se le pide que elija entre un algoritmo de round robin con Quantum 2 y un algoritmo SJF apropiativo para administrar la cola listo. Considere que el cambio de contexto fuerte dura un tiempo y calcule la utilización de la UCP, tiempo de espera promedio y tiempo de retorno promedio, y graficar cada una de las secuencias de la UCP. Acá tenemos el esquema, donde tenemos la UCP, las colas de entrada del dispositivo 1 y 2, y vamos a proceder con el algoritmo round robin. Primeramente llega el proceso 1 en el tiempo 1 hasta el tiempo 3, dado que es un algoritmo round robin de Quantum 2, de que posee una ráfaga de 3, se corta en el tiempo 3. En el proceso 2, llega el proceso 2 y en el tiempo 3, y entra en la cola listo. El proceso 1 es interrumpido, por lo cual ocurre un cambio de contexto fuerte que dura un tiempo. ¿Y? Llega a la vez el proceso 1 y 3 en el tiempo 4, dado que el algoritmo empleado en este ejercicio es el de round robin, y el proceso 1 acaba de ser ejecutado, el proceso 3 entra antes que el proceso 1. En el tiempo 6, el proceso 2 realiza un cambio de contexto débil que a ejecutar a continuación el siguiente proceso, el proceso 3, y entra al dispositivo de entrada y salida el proceso 2 que ya acaba de terminar su ráfaga. En el tiempo 7 finaliza el proceso 3 y entra a la cola listo del dispositivo 2, y comienza el proceso 1 que había quedado pendiente hasta el tiempo 8. Llegado al tiempo 8 finalizado, entra el proceso 1 al dispositivo de entrada y salida 1 a ejecutar su nueva ráfaga. En el tiempo 9 finaliza el proceso 2 del dispositivo de entrada y salida 2, ingresa a la CPU nuevamente a ejecutar su nueva ráfaga de un tiempo, y comienza el proceso 3 que había quedado pendiente en la cola lista en el tiempo 7. En el tiempo 10 finaliza el proceso 2 que estaba en la UCP2, digo, en la UCP1, y ingresa a la cola listo en el dispositivo de entrada y salida 2 con su ráfaga de 3. En el tiempo 12, cuando finaliza el proceso 1, el dispositivo de entrada y salida, ingresa a la USP1 a ejecutar su ráfaga en el tiempo 12, y el proceso 3 finalizado también en el mismo tiempo 12, queda en la cola lista para usarse en la CPU1.
con su ráfaga de 4. En el tiempo 14, el proceso 1 realiza un cambio de contexto débil ejecutando a continuación el proceso 3. Luego el proceso 1 pasa a ejecutar otras ráfagas en el dispositivo 1. Bravo, antes que sigas, es importante determinar cuando chocan el proceso 1 y el proceso 2 para entrar a la cola listo, ¿cuál se elige y por qué? De nuevo. Sí, en el proceso 1 y el proceso 3 terminaron en instante 12, ¿cierto? De su entrada y Sí. salida. Y van a entrar a la cola listo. Y ahí, obviamente, como llegan los dos, chocan. ¿Y cuál es la política del planificador a corto plazo ahí? Porque vienen los dos de los dispositivos de entrada y salida, ¿cierto? Y van a entrar a la cola listo. ¿Y Sí. por qué se eligió P1 y no P3? Es una consulta solamente. Sí, sí, sí. ¿Quién levantó la mano? Espera un poquito, Mamani. No sabría decirle, pero supongo que porque cada menos tiene una ráfaga más corta. ¿Por? Porque tendría una ráfaga más corta, supongo yo. No. ¿Mauricio? Profe, yo tenía esa misma duda y se lo pregunté a mi compañero, el que tenía que responder a la pregunta, y me dijo que era porque el proceso 1 fue creado mucho antes que el proceso 3. Esa es la respuesta, ¿sí? Porque el proceso 1, por orden FIFO de llegar al sistema, porque obviamente empataron en la cola, no puedo saber quién llegó primero a la cola, pero sí puedo saber quién se creó en el sistema primero a través de sus identificadores. ¿Estamos? Porque aquí Ron Robin perdió la pista de qué proceso atendió, porque no lo expulsó, ninguno de estos dos lo expulsó. Si alguno de estos lo hubiera expulsado y justo llegan los dos en instante 2, uno va a venir de la expulsión y el otro va a venir de un dispositivo de entrada y salida. Entonces ahí gana el que viene del dispositivo de entrada y salida. Pero en este caso, los dos vienen del dispositivo de entrada y salida. Como tengo dos dispositivos de entrada y salida, pueden chocar. Y ahí no hay otra cosa que hacer que FIFO, ¿cierto? Primero, el que llegó al sistema, en este caso, primero en ser atendido. ¿Estamos? En caso de empate. ¿Sí se entiende, no? Por eso aparece primero el proceso 1 ahí, en esa secuencia. ¿Sí, Fritis? Profe, tengo una consulta. ¿Sí? ¿Qué pasa si dos trabajos llegan al mismo tiempo? Por ejemplo, tiene tiempo de llegar el mismo. ¿Al sistema? ¿Sí? No, ahí no, eso no puede ocurrir porque la rutina que crea procesos, ¿cierto? Que crea los BCP de proceso, elige un número. Entonces, si llegan dos en un momento determinado, va a tener que elegir a uno de dos. Supongamos que yo mandé a ejecutar paralelamente, mandé a ejecutar un Excel y un Word, supongamos, y llegan, manda el comando para mandar a ejecutar esos archivos, ¿cierto? Ejecutables, y entonces el sistema operativo en algún momento se tiene que casar con uno de los dos. Va a elegir a uno de los dos por ABC motivo, ¿cierto? Pero va a elegir a uno de los dos y va a poner un número de identificación. Pongamos este proceso 53 que llevo y al otro el 54. Por lo tanto, los números de identificación son como los carnés, ¿no? Es como que si dos seres humanos nacieran al mismo tiempo en el hospital, ¿cierto? Y en algún momento se tienen que ir a buscar su número de root, ¿cierto? En el registro civil, y el registro civil llegan al mismo tiempo, el registro civil va a elegir a uno de los dos primero y le va a asignar un número distinto a cada uno. En este caso, el sistema operativo lo hace de forma creciente, es un entero que va creciendo en la medida que voy creando procesos. Entonces, no puede ocurrir que dos procesos tengan el mismo número de identificación. ¿Estamos? Sí, gracias. Ya, eso. Sigamos desde ahí del 12, que llegaban los dos juntos y se atendió primero P1, ¿no? Y Brown. Ya, entonces dijimos que se tiende primero P1 porque hacer un algoritmo FIFO de entrada primero.
Y también comienza en el tiempo 12 la ejecución del proceso 2 en el dispositivo 2. Hasta el tiempo 14, finalizado el proceso 1, comienza el proceso 3 y el proceso 1 empieza su ráfaga en el dispositivo 1. En el tiempo 15, el proceso 2 realiza un cambio de contexto débil, dejando el dispositivo 2 ocioso. Luego el proceso 2 entra a la cola listo de la CPU. Y el instante 16 finaliza el proceso 3 en la UCP1. Luego en el tiempo 17 ingresa a la cola listo el proceso 3 y en el 18 el proceso 1. Y finaliza ¿y por qué entró a la cola listo en el proceso 1? Porque ya finalizó su ráfaga en el dispositivo de entrada 1. En el tiempo Disculpa, 19 el procesador, disculpa, en el 16, ¿qué pasa? en el 16-17 hubo un cambio de contexto fuerte. Ajá, ya. ¿Sí? ¿Digo? ¿Sí? Ya, en el tiempo 19 el procesador realiza un cambio de contexto fuerte y en el tiempo 20 comienza la ejecución del proceso 3 y el proceso 2. Entra a la cola lista de la CPU con una ráfaga restante. En el tiempo 22, el proceso 3 realiza un cambio de contexto débil, ejecutando a continuación el proceso 1, y el proceso 3 comienza su ráfaga en el dispositivo 1. En el tiempo 24, el proceso 1 realiza un cambio de contexto fuerte, y en el tiempo 25 comienza la ejecución de la última ráfaga del proceso 2. Luego llegan a la vez el proceso 1 y 3, dado que el proceso 1 acaba de ser ejecutado. El proceso 3 entra antes a la cola listo porque que el proceso 1 con una ráfaga restante. ¿Por qué? ¿Qué cosa? ¿Por qué entra el proceso? ¿Tres primero que uno? Porque por, por- por el algoritmo de round robin. ¿Pero cuál es el motivo, po? ¿No? ¿Cuál es el No. motivo? ¿Alguien que diga? ¿Mauricio? Bueno, el algoritmo Ron Roy quiere hacer que los procesos se sientan que están siendo atendidos. Entonces, como el proceso 1 está terminando recién de ser atendido, no le correspondería entrar antes que el proceso 3. Ya, perfecto. Entonces, si viene de entrada y salida, no ha ocupado la CPU. En cambio, el otro viene de recién ocupar la CPU. Siempre va al último, ¿no? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Sigamos. En el tiempo 26, el proceso 2 finaliza su ejecución en el sistema realizando un cambio de contexto débil
Luego el proceso 3 pasa a ejecutar su última ráfaga. Esto porque ya ha finalizado su ráfaga en el tiempo 25. Ujú. En el tiempo 28, el proceso 3 finaliza su ejecución en el sistema realizando un cambio de contexto débil. Luego el proceso 1 pasa a ejecutar su última ráfaga restante hasta el tiempo 29, donde finaliza su ejecución en el sistema. Perfecto. Y vamos a la utilización de la UCP, donde en el proceso 1 utiliza dos tiempos, 1, 2, 2 y 1, resultando un total de 8. El proceso 2, 2, 1, 2 y 1, resultando 6. Y el proceso 3, 1, 2, 2, 2, que son 7, que sumados son 21. Y eso multiplicado por los 29 tiempos. Y eso, el 21 dividido en los 29 por 100 nos da un 72,4%. Ok. Luego el tiempo de espera promedio, que para el proceso 1 sería desde que entró a la cola listo hasta que inicia, son 3, 4 y 3, resultando 10. Para el proceso 2, 1, 2 y 5, que da 10. Y para el proceso 3, que son 2, 2, 3, 2 y 1, que resultan 10. Sería 30 entre 3 son 10. Para el tiempo de respuesta promedio, para el primer proceso tendríamos que sería del 1 al 8, que son 7, del 2 al 14, 2, del 18 al 29, 11, que sumados son 18, 19, entre 3 son 6,7, y para el proceso 2 sería 3, 1, 11, y eso sumado son 15, entre 3 son 5, y para el proceso 3 serían 3, 10 y 3, que son 16, entre 3 son 5,3. La suma de todo nos da 17 y se dividen los tres procesos son 5,7. Y el tiempo de retorno promedio, que es para el proceso 1, que sería que entró en el tiempo 1 y finalizó en el tiempo 29, que serían los 29 menos el tiempo, son 28. Para el proceso 2, que finalizó en el 26 y entró en el tiempo 3, que serían 26 menos 3, 23. Y para el proceso 3, que finalizó en el 28 y ingresó en el tiempo 4, lo que daría 24. Suma son 75 entre los 3, da 25. Y luego para el algoritmo SJF. Llega el primer proceso en el tiempo 1 con una ráfaga de 3. Luego en el tiempo 3 llega el proceso 2 con una ráfaga de 2. Como el proceso 1 le queda un tiempo de ejecución y el algoritmo empleado es SJF apropiativo, entonces el proceso 1 sigue ejecutándose hasta terminar su ráfaga. Y el proceso 2 entra a la cola listo. En el tiempo 4, el proceso 1 realiza un cambio de contexto débil y a su vez llega el proceso 3 con una ráfaga menor al proceso 2, por lo que pasa a ejecutarse primero el proceso 3 y el proceso 2 sigue en la cola lista. Luego el proceso 1 pasa a ejecutarse en el dispositivo 1 con su ráfaga correspondiente. En el tiempo 5, el proceso 3 realiza un cambio de contexto débil ejecutando a continuación el proceso 2. Luego el proceso 3 pasa a ejecutarse en el dispositivo 2 con su respectiva ráfaga.
En el tiempo 7, el proceso 2 realiza un cambio de contexto débil dejando la CPU ociosa. Luego el proceso 2 entra a la cola del dispositivo 2, dando tiempo al dispositivo 1, como el tiempo 2 tiene un algoritmo SJF no apropiativo. En el tiempo 8 comienza la ejecución del proceso 1 y entra a la cola del proceso 3. Sí, entra a la cola el proceso 3 con una ráfaga de 4 y comienza la ejecución del proceso 2 en el dispositivo 2. En el tiempo 10, el proceso 1 realiza un cambio de contexto débil, ejecutando a continuación el proceso 3. Luego el proceso 1 pasa a ejecutar sus ráfagas correspondientes en el dispositivo 1. En el tiempo 11, el proceso 2 realiza un cambio de contexto débil. Luego la siguiente ráfaga del proceso 2 es menor al restante del proceso 3, por lo cual se realiza un cambio de contexto fuerte. En el tiempo 12, el proceso 2 realiza su ejecución, mientras que el proceso 3 entra en la cola listo de la CPU con la ráfaga restante. Luego en el tiempo 13, el proceso 2 realiza un cambio de contexto débil para que comience la ráfaga del proceso 3, que estaba en la cola. Y en el tiempo 14, el proceso 1 realiza un cambio de contexto débil, entrando a la cola listo de la CPU, dando que las últimas ráfagas que corresponden a este proceso son de mayor tiempo que las restantes del proceso 3. En el proceso 16, tanto el proceso 2 como el 3 realizan un cambio de contexto débil. Como el proceso 2 posee la misma cantidad de ráfagas que el proceso 1, se mantiene el orden de ingreso en la cola y pasa a ejecutarse el proceso 1. El proceso 2 entra a la cola listo de la CPU con sus últimas ráfagas. Luego el proceso 3 pasa a ejecutar sus ráfagas correspondientes en el dispositivo 1. En el tiempo 19, el proceso 1 finaliza su ejecución y comienza el proceso 3 a realizar su ejecución, ya que ha salido del dispositivo 1. ¿Por ese motivo? No por ese motivo, sino que también porque las ráfagas del proceso 3 son menores a las del proceso 2. Ese es el motivo. El proceso 3. Sí. En el tiempo 21, el proceso 3 finaliza su ejecución en el sistema, realizando un cambio de contexto débil, dando proceso a la ejecución del proceso 2, con su última ráfaga restante hasta el tiempo 24. La utilización de la CPU se calcula para primero el primer proceso. Tendríamos que del 1 al 4 son 3, del 8 al 10, 2, del 16 al 19 son 3, que sumado son 8. Para el proceso 2 son 2, 1 y 3, que son 6. Y para el proceso 3 son 1, 1, 3, 2, que da 7. La suma de 2 da 21 y se dividen por los tiempos que se utilizó, que son 24, por 100, y nos da un total de 87,5%. El tiempo de espera promedio para el primer proceso sería de 2 únicamente.
Para el, para el, para el proceso 2, tuvo un tiempo de 2, 1, 1 y 5, que suman 9. Y para el proceso 3 sería de 2 y 1, sumando 3. La suma de todos da 14 y dividido en los tres procesos da 4,7. Y el tiempo de respuesta promedio para el primer proceso serían 3, 2, 5, que sumados son 10, entre 3 da 3,3. Para el proceso 2 son 4, 2 y 8, que suman 14, entre 3 da 4,7, y para el proceso sería 1, 8 y 3, serían 12, entre 3 son 4. Sumas todo, se suma, da 12 y lo dividimos entre 3 y da 4. Y el tiempo de retorno promedio de que entra el primer proceso hasta que termina sería 19 menos 1, que da 18. Para el proceso 2, de que entra en la cola lista hasta que termina, que es 24, menos 3, son 21. Y para el proceso 3 serían 17, de que entra en el 4 y finaliza en el 21. La suma da 56 entre 3 da 18,7. Eso sería. Eso sería. Y como conclusión, se logra concluir que el SJF apropiativo se aprecia en mejor aspecto a los procesos en comparación a los que se encuentran ejecutándose en un sistema de tiempo compartido como es el de round robin. Dado que representa una mejor utilización de la UCP, menores tiempos de espera, respuesta y retorno, por lo tanto, para este caso es mejor elegir el SJF apropiativo. le ganan todo, ¿no? Sí. ¿Qué significa que la utilización que te dio ahí en el SJF te dio una utilización del 80 y cuánto? ¿Muestra una utilización de la CPU? 87,5%. ¿Ese 87, qué significa eso? Significa que la utilización de la CPU es de un 87,5%, o sea que estuvo ocupada ese porcentaje de tiempo. Que estuvo ocupada. Sí. ¿Haciendo qué? Estuvo, realizando los procesos. Ejecutando procesos de usuario, cuidado, porque la CPU también ejecuta procesos de sistema operativo. Y en todo lo que son cambios de contexto, no es que la CPU esté ociosa, no es que no esté haciendo nada, sino que lo que está haciendo es ejecutando un proceso de sistema operativo que es el planificador a corto plazo. ¿Estamos? Por lo tanto, cuidado con ese número, que a veces pareciera ser de que la CPU estuvo ociosa y no, en realidad está haciendo trabajo, pero entre comillas, trabajo administrativo, es decir, rutinas de sistema operativo. Aquí el único lugar donde la CPU estuvo ociosa realmente, ¿dónde fue? ¿Entre qué tiempo la CPU estuvo ociosa realmente? Del 0 al 1. Del 0 al 1, ¿cierto? Uh-huh. Y del... En el tiempo 7 al 8. Y del 7 al 8. En esos dos, ¿no? Ahí no hizo, en realidad ahí no estaba haciendo nada. Ni siquiera estaba ejecutando ni ráfagas de procesos de usuario, ni ráfagas de procesos de sistema operativo.
Recuerden que los procesos de sistema operativo también tienen el mismo esquema de cualquier proceso usuario. Ráfagas de CPU seguidas de ráfagas de entrada y salida. Y cuando se ejecutan, evidentemente hay que ocupar la CPU cuando necesitan ráfagas de UCP. Ya, y lo otro que te quería preguntar es ¿qué significa el tiempo de respuesta que me diste de, bueno, cualquiera de los dos valores? Vamos, ya que estamos acá abajo, veamos el tiempo de respuesta promedio. ¿Qué significa ese tiempo que te dio el tiempo de respuesta promedio abajo, más bajito? Este, Este 4, ¿qué significa ese ese 4? 4. Bueno, que el tiempo de respuesta promedio, la ráfaga de un proceso en ser atendida a la CPU es de 4 unidades de tiempo. ¿Cómo de nuevo? ¿Qué? ¿Cómo dijiste? De nuevo, Sí, ¿no? que el tiempo de respuesta promedio de la ráfaga de un proceso en ser atendida es de 4 unidades de tiempo. De cualquier proceso, ¿no? En promedio. Se demora 4 unidades de tiempo. Una ráfaga aquí en este sistema, o el sistema operativo, ¿cierto? Demora en ejecutar una ráfaga de CPU de cualquier proceso, en promedio 4 unidades de tiempo. ¿Y el tiempo de retorno? ¿Qué significaría entonces? ¿Le dio ahí? El 18,7. Es el tiempo promedio que tarda un proceso en terminar su ejecución. Ya. Entonces, en este sistema, o el sistema operativo, ¿cierto? Los procesos en promedio tardan 18,7 unidades de tiempo en finalizar. ¿Sí? Bien. ¿Y los tiempos de espera? ¿El tiempo de espera económico que te digo? 4,7. ¿Qué significaría? Es el tiempo de espera promedio de las ráfagas de un proceso en ser atendida a la CPU, que serían 4,7 unidades de tiempo. Piénsalo bien. ¿Lo calculaste solamente en la CPU? No, también en los dispositivos de entrada y salida. Entonces, ¿cómo sería una interpretación de ese valor 4,7? ¿Cuánto era? El tiempo que los procesos estuvieron en espera antes de ser atendidos nuevamente son de 4,7 unidades de tiempo. Ya, que estuvieron encolados, ¿no? Sí. En una cola. Cualquier cola del sistema. Entonces, en promedio en este sistema, el BCP de un proceso pasa encolado 4,7 unidades de tiempo en promedio. Es decir, pasa en una cola, esperando, en una cola, obviamente. Ya sea de entrada-salida, de UCP, o si hubieran habido otros dispositivos y otras colas, también lo hubiéramos tenido que sacar desde ahí. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Bien, consulta sobre lo que hizo, lo que explicó Bravo. ¿No? ¿Está clarito? ¿Sí, Mauricio? Profe, el enunciado decía, considere que el cambio de contexto fuerte dura un tiempo. ¿Eso solamente sería para guardar datos del proceso que sale únicamente o para ambos? Para Cambio de guardar. contexto para ambos. Lo que pasa es que aquí no se especifica cómo se divide ese tiempo, por lo tanto, hay que considerar que en un cambio de contexto actúan 2 BCP solamente. Bueno, en un cambio de contexto de una CPU, ¿no? Si se produce en una CPU. Recuerden que se le llama cambio de contexto porque la CPU está trabajando con los datos de un proceso X y de repente le dicen, ahora trabaje con los datos de este otro proceso. ¿Sí? Entonces, de un proceso Y. Entonces le cambiaron el contexto. Ya no estoy trabajando con los datos de este proceso, sino que estoy trabajando ahora con los datos de este otro proceso.
Entonces, siempre van a haber, en un cambio de contexto, siempre van a haber involucrados dos VCP, dos procesos. Uno, el proceso que deja la CPU, y otro, el proceso que entra a la CPU. Y obviamente, para que un proceso salga a la CPU, tengo que actualizar los datos en su VCP, ¿cierto? Los que quedaron en los registros de la CPU, quedaron datos, esos datos tengo que ponerlos en el VCP del proceso, independiente si es fuerte o débil. En los dos se hace exactamente lo mismo. Lo que pasa es que en uno se cargan más datos, se salvan más datos que en otro. Pero independiente, yo tengo que tomar los datos que estén en los registros de la CPU y ponerlos en el VCP o actualizarlos al VCP del proceso que sale. Y tengo que tomar los datos que están en el VCP del proceso que entra y cargarlos, copiarlos en los registros de la CPU. ¿Sí? Entonces, cuando dice que el cambio de contexto dura un tiempo y no se especifica cuánto tarda en salvar o en cargar ciertos los datos, entonces tengo que asumir de que ese tiempo está ocupando los dos VCP. ¿Sí? Está manipulando, la rutina del sistema operativo está manipulando estas dos estructuras de datos. Por lo tanto, está haciendo algo con ellas. Por lo tanto, se considera de que no están en la cola de listo, ¿no? Porque los sacaron de la cola de listo, están en este momento uno actualizándolo y el otro cargándole, sacando los datos para cargarlo en los registros CPU, y después que termina el proceso de cambio de contexto, uno vuelve a la cola de listo y el otro se empieza a ejecutar en la CPU. ¿Sí? Entonces, en estos casos en que no se especifica cuánto es para salvar o cuánto es para cargar, tengo que asumir de que durante el cambio de contexto, ¿cierto? Durante ese tiempo que dice que dura el cambio de contexto, se están manipulando las dos estructuras de datos, los dos VCP. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, Eso es. ¿Sí? en el instante 11, ¿no estaría esperando el proceso 2 en la CPU? Porque, o sea, se están cargando los datos, me refiero. Claro, el instante 11 terminó de esperar. Sí, o sea, Ahí lo puso como llegó directo, espera. ¿no? Llegó directo. A ver, no me fijé yo. A ver, veamos, en el punto 3, el proceso 2 entró a la cola listo y esperó hasta el 5. Esos son 3, lo tiene ahí abajo. Perdón, 3 al 5 son 2. Lo tiene ahí abajo. Luego el proceso 2 ejecuta, sale de la CPU y va a ejecutarse a entrada y salida en el 2. Ahí espera 1. Y se ejecuta en el 8. En el 11 llega, ¿cierto? Y llega junto con el proceso, no, llega el proceso 2 y el proceso 3 que se está ejecutando, termina su ejecución voluntariamente. A ver, déjame el proceso 3, ¿dónde está? Acá está, la primera pidió 1 y después pidió 4. Pero este es JF apropiativo. Sí, Ya, el y proceso lo expulsa, se ya, lo lo pulsa. expulsa, sí, estaba pensando en Roy, y lo expulsa. Y al expulsarlo, efectivamente, el proceso 3 empieza a esperar en el instante 12, y el proceso 2 no espera, no. Llega en el instante 11 y comienza a manipular su SP por el cambio de contexto fuerte que se está provocando, ¿no? Entonces, durante ese instante de tiempo, el proceso 2 no se considera que está en la cola listo, el VCP del proceso 2 no está en la cola listo, sino que se está manipulando. Efectivamente, en el instante 11, se nos fue ese, el proceso 2 no está esperando. Entonces, ese 1 que está ahí no debería ser. ¿Estamos? Y después el proceso 2 termina en el instante 13, va a ejecutarse abajo, después sube al 16, espera hasta el 21, ahí son 5. Por lo tanto, estaría esperando 8 no 9. Bravo, ¿ah? Por lo que acabamos de explicar, ¿no? Porque se están manipulando los dos VCP en cada cambio de contexto fuerte que se produce. El cambio de contexto débil acá no se considera despreciable, no se considera que gasta tiempo, ¿sí? ¿Estamos? Bien. ¿Algo más? ¿Alguna indicación? Si no haya ido, buena la acotación, Mauricio. Ok, profe. Bueno, si no hay nada más, entonces lo vamos a dejar hasta acá.
y ya el día viernes seguimos con la materia de sincronización que habíamos empezado a ver la semana antes de irnos de receso. ¿Sí? Así que echenle una mirada a las láminas que quedamos. Ahí alcanzamos a ver varias cositas antes, ¿cierto? Y ahora vamos a ver herramientas de sincronización, básicamente. La más importante, sin duda alguna, es la herramienta semáforo. Echenle una miradita a las láminas de semáforo para que cuando yo esté explicando, si hay alguna duda de la lectura previa que hayan hecho, me la hagan saber. ¿Sí? ¿Estamos? Ok, hasta entonces. Las coevaluaciones las necesito a partir de hoy para adelante, ¿cierto? En la medida que puedan llegar, sería bueno que las pasaran. ¿Sí? Recuerden que tienen que evaluar a cada uno de sus compañeros, sean objetivos, porque claro, aquí más encima que estamos a distancia, digamos, haciendo las clases o en línea, la percepción de quiénes trabajaron y quiénes no trabajaron la tienen más ustedes que yo, ¿no? Porque aquí uno puede empezar a leer, ¿cierto? Y no se ve muy bien si es que el aprendizaje fue correcto o no. Pero lo importante es que la idea es meterlos en el tema, ¿cierto? Y que al menos, ¿cierto?, hayan entendido cómo funcionan estas cosas internamente, que es lo relevante, ¿no? Las rutinas del sistema operativo que están detrás de estas decisiones de sacar un proceso, de poner otro proceso en la CPU. Entonces, echarle una mirada a los de sincronización y los vemos el día viernes. ¿De acuerdo? Pero fue una consultita, disculpe. Sí. Por así decirlo, los otros puzzles que quedan, ¿cuántos más quedarían como hasta finalizar el semestre? En rigor, así como estamos, López llegó, ¿no? Por ahí lo vi que se avecinó. En rigor deberíamos hacer estos... Bueno, ahora que viene sincronización va a haber un trabajo de investigación, en el cual ustedes van a investigar las rutinas de sincronización que implementan las cosas que vamos a ver nosotros, ¿no? Que son la rutina básicamente semáforo para crear un determinado proceso, hijo, etcétera, ¿sí? Esas cosas les voy a dar un trabajo de investigación para que la hagan como grupo y la investiguen ya sea en Windows o ya sea en Linux, ¿sí? Y un pequeño trabajito ahí, de tal manera de que podamos ponerle nota a uno de los trabajos que estaban para la parte de laboratorio, ¿no? Como no voy a hacer la programación directa en el laboratorio, lo vamos a tener que hacer de esa forma con un trabajo de investigación. Y lo que quedaría, ¿cierto?, vendrían siendo los, si vamos a las evaluaciones, quedarían un puzzle para la parte de sincronización y de abrazos mortales, que sería el 3, uno para memoria principal y uno para disco. Esperemos que logremos cubrir por lo menos la materia hasta disco, ¿sí? Hasta disco. Y si es así, entonces podríamos hacer los 5 puzzles. Y la evaluación, repito, del laboratorio la haríamos con ese trabajo de investigación, y si alcanzásemos, ¿cierto?, depende de cómo vaya el semestre, haríamos el segundo trabajo de investigación. Esto todo depende de cómo avancemos, ¿no? Si no lo logramos, bueno, quedará un poco de materia pendiente y tendremos que suspender alguna de estas dos evaluaciones. Pero al menos esta yo creo que se alcanza a hacer porque de sincronización lo terminamos en la semana y entonces daríamos el trabajito, que es un trabajo de investigación que es paralelo a la materia, ¿no? Es un trabajo que ustedes hacen, ¿cierto? Investigación junto con el grupo, averiguan las rutinas, hacen algún programita pequeño de ejemplo y luego me lo envían en un informe. Por lo tanto, esto es paralelo. En cambio, los puzzles sí que nos toma tiempo, ¿no? Porque ya estamos viendo cómo funcionamos, entonces los puzzles nos toma tiempo. Yo espero terminar sincronización esta semana, o mejor dicho, lo que queda de esta semana con algo de la semana que viene, y entonces ya programar el puzzle 3, que indudablemente no va a ser el 27 del 11, vamos a tener que correrlo. Lo mismo el puzzle 4 y lo mismo el puzzle 5. Tengo entendido que las últimas evaluaciones son hasta la segunda semana de enero, ¿sí? Creo que las pruebas optativas vienen siendo del 11 al 15 de enero. Así que como nosotros este curso no tiene optativa, deberíamos aprovechar eso para hacer el último puzzle esa semana. Por lo tanto,
el último pull se podría correr en vez de ser hasta el 30 del 12, se podría correr hasta el 11 de enero, ¿no? Así ahí ganaríamos dos semanas prácticamente. Entonces, vamos viendo cómo avanzamos. Evidentemente, la idea no es tampoco llegar y pasar la materia rápido, sino que la idea es ir aprendiendo, la idea es que ustedes vayan interiorizando estas cosas que pasan en este software tan especial, ¿cierto?, que es el sistema operativo de una máquina. Y obviamente me voy a tomar el tiempo que necesiten para poder entender la materia. Y con estos tipos de trabajo de investigación, más las combinaciones de pools que estamos haciendo, yo espero que se entienda de mejor forma que si hubiésemos hecho controles o pruebas, cosas por el estilo, que normalmente las cosas quedan del momento y no perduran en el tiempo, ¿no? Porque como que se estudian para el momento y nada más. ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Bien. Y hasta entonces, cuídense todos. Nos vemos, chau, chau.